Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro diálogo, nuestros comentarios de este tema importante que es proteínas, donde vamos a tomar un caso, un problema de anemia falciforme. Tenemos nuestras competencias. Número 1, describe los componentes, aminoácidos y estructura de las proteínas. Y número 2, analiza la alteración de las proteínas a propósito de un caso problema de anemia falciforme. Describimos el caso problema. Se trata de un paciente de 26 años, sexo masculino, de raza negra, con antecedente de 10 hospitalizaciones anteriores por crisis vaso-oclusivas. Estas hospitalizaciones fueron en su mayoría en la infancia y temprana adolescencia. En los últimos 8 años estuvo bien de salud, excepto algunos episodios moderados de dolor en la espalda y otras regiones del cuerpo, que calmaban con la administración de analgésicos. 5 días antes de su hospitalización, se presentó al servicio de emergencia del hospital, quejándose de dolor muy intenso en ambos flancos y en la espalda. Al examen clínico se le encontró afebril y fue tratado con analgésicos, teniendo alguna mejoría. Los exámenes de laboratorio mostraron hemoglobina 1,2 milimoles por litro, bilirrubina sérica total 50 micromoles por litro, hematocrito 26%, leucocitos 18.000 por microlitro. Con esto, el paciente fue enviado a casa con la indicación de oximorfina, un derivado de la morfina para el dolor. Pocos días después, el dolor se hizo generalizado. Presentó fiebre, escalofríos y sudoración, por lo que retornó a emergencia del hospital, en donde se encontró con cierta dificultad respiratoria, con dolor pleurítico, febril de 39 grados e histérico. Al examen clínico se encontró disminución del murmullo vesicular en la base de ambos pulmones y el hígado aumentando de tamaño. En esta situación, el paciente fue hospitalizado. Al cuarto día de hospitalización seguía febril, con una leucocitosis de 40.000 y la presión parcial de oxígeno PO2 era 50 milímetros de mercurio. Los valores normales son de 88 a 108 milímetros de mercurio. Se le administró oxígeno mediante máscara y hematíes hasta conseguir aumentar su hemoglobina hasta un 70% de lo normal, llegando el hematocrito hasta un 35%. Al 9º día de hospitalización, estaba afebril y se descartó alguna causa infecciosa de su enfermedad, ya que todos los cultivos habían resultado negativos. El día de su alta, la radiografía de pulmones no mostraba mayor alteración y la presión parcial de oxígeno era de 88 milímetros de mercurio. Miren, esta enfermedad, anemia falciforme, tiene una base bioquímica. Yo diría que todas las enfermedades, tanto las genéticas como se trata de esta enfermedad, una enfermedad de tipo hereditario, se hereda de generación en generación, viene de los padres de sus propios padres y así sucesivamente, haciendo un análisis genealógico, pues entonces viene de muchas generaciones. Hay que de pronto averiguar, de repente con el tiempo, dónde apareció esta mutación, este cambio genético, de repente hace, no sé, 500 años, 1000 años, 2000 años, o probablemente un poco más. Pero esta enfermedad es de tipo hereditario. Por lo tanto, entonces, no ocurre por contagio. A todas las enfermedades que se adquieren por contagio le llaman adquiridas. Esta es una enfermedad de tipo genético o hereditario. Eso es lo primero que debemos de saber. Segundo, es de que ustedes puedan conocer en esta enfermedad, como dicen las competencias, de que todas las enfermedades tienen una base bioquímica y molecular. Es decir, entonces, que el cambio en el componente de la estructura de una proteína, en este caso de la hemoglobina, determina todas estas alteraciones. Estas condiciones que se van a presentar en el paciente. Solamente, miren, ocurre, como vamos a ver, o el cambio de un solo aminoácido, de una de las cadenas de la hemoglobina. Por eso, entonces, aquí recordamos primero cómo es en general
la estructura de la hemoglobina. Aquí podemos notar de que la hemoglobina está formado por 4 subunidades. O sea, cada molécula de hemoglobina está conformado de 4 unidades. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Eso no olvidar, ¿ya? Entonces estamos hablando por molécula, porque si estas unidades no estuvieran juntas, así agrupadas, simplemente la hemoglobina no podría cumplir su función. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? El transporte del oxígeno. Por cada molécula de hemoglobina, que tiene 4 unidades, 2 alfa, 2 beta, puede transportar 1, 2, 3, 4 moléculas de oxígeno. O sea, cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. En general, entonces, esta estructura que tiene cada unidad está hecha a base de aminoácidos. Por ejemplo, las cadenas alfa o las subunidades alfa tienen 141 aminoácidos y las betas tienen 146 aminoácidos. Difieren un poco en cuanto a la composición, por eso se llaman alfa, que son igualitas, y beta. Las beta también son igualitas, pero entre alfa y beta hay diferencia entre la secuencia de aminoácidos. Y sabemos además que estas moléculas de hemoglobina están dentro del glóbulo rojo. Hay miles de moléculas de hemoglobina en cada glóbulo rojo que están circulando a través de los vasos sanguíneos en el componente que se llama sangre. Eso es lo que nosotros debemos de recordar en la estructura normal de la hemoglobina. Esta hemoglobina que cumple esta función y con estas características bioquímicas de esta cantidad de aminoácidos se llama hemoglobina A1. Hemoglobina A1 que representa del 98 al 99% de la hemoglobina que está dentro de cada uno de los glóbulos rojos. Hay otro tipo que difiere en algunos aminoácidos que se llama hemoglobina A2, que no representa más que el 1%. Digamos, no es significativo. No conocemos alguna enfermedad, alteración del caso de la hemoglobina A2, pero hay ese porcentaje del 1%. ¿Estamos bien? Entonces, esto es lo que nosotros debemos recordar de la estructura de la hemoglobina y su función, que es llevar el oxígeno a cada una de las células. Y ustedes saben que el oxígeno se necesita para la formación de ATP. Hemos dicho en ese capítulo que yo lo he realizado, que se llama respiración celular y transferencia de energía biológica, de que no existe ninguna célula que pueda estar viva cumpliendo su función vital, función de vida, si no forma ATP. Todas las células en este momento, cada una de nuestras células, por eso estamos vivos, está formando energía, dependiendo de la función que va a realizar. ¿Listo? Entonces, en el caso del músculo, para la contracción muscular, para el movimiento. El caso del sistema nervioso, para la transmisión del impulso nervioso en la bomba de sodio y potasio. En el caso del hígado, para la síntesis de moléculas. Miren, en todos ellos, de forma diferente, se necesita ATP. ¿Y qué pasa si no se forma ATP? Simplemente no va a poder cumplir su función o esa función de vida que tiene cada una de las células que hemos mencionado. Simplemente la célula se muere el tejido y se puede morir el organismo humano. Esa es entonces la estructura normal de la hemoglobina. Pero ¿qué pasa en esta patología que se llama anemia falciforme? Aquí está descrito, pero podemos notar en la descripción que va a suceder esto de acá. La alteración va a ocurrir en una de las cadenas de la hemoglobina, específicamente en la cadena beta de la hemoglobina. Fíjense, hemos dicho que la cadena beta de la hemoglobina tiene 146 aminoácidos. Acá está, miren las cadenas beta. Cada una de ellas tiene 146 aminoácidos. Entonces, si nosotros desglosamos esta cadena beta, vamos a ver entonces la secuencia de aminoácidos que estamos mostrando aquí. Número 1, valina, 2, histidina, ¿no? 3, leucina, 4, treonina, 5, prolina, 6, glutámico, 7, glutámico, hasta llegar al aminoácido 146. Esta es, digamos, la composición normal que tiene la hemoglobina A1.
Pero en la anemia falciforme, lo que ha ocurrido es un cambio, ¿no? En la cadena beta. Entonces, miren, los 5 primeros aminoácidos están iguales. El que va a cambiar es el aminoácido número 6. Ha sido cambiado el aminoácido glutámico por valina. A partir del 7 hasta 146 sigue siendo igual, ¿sí? Entonces, ¿qué va a determinar este cambio? Un aminoácido grupo 3, como el ácido glutámico, por un aminoácido grupo 1, valina, que es hidrofóbico. Fíjense que la hemoglobina, así en estructuras representadas esquemáticamente, sería así, las cadenas alfa y las cadenas beta. Pero, ¿qué sucede? Miren, en la hemoglobina S de la anemia falciforme, miren, esta cadena beta, aparece aquí una prolongación, ¿sí? Adicional, aquí no se presenta, miren, acá tampoco, pero en las cadenas beta aparecería esta saliente de valina que sería de naturaleza hidrofóbica, ¿sí? Y entonces esto que es hidrofóbico va a determinar lo siguiente. Fíjense, aquí está la normal, aquí está la hemoglobina, que se vayan juntando estas moléculas de hemoglobina. Miren, acá hay una molécula de 4 unidades, aquí hay otra y otra. Miren cómo se van juntando por esta saliente hidrofóbica, ¿no? De la saliente hidrofóbica de una molécula con la saliente de otra, miren cómo se van a pegar. Van a unirse mediante fuerza hidrofóbica y van a formar estas estructuras. En la molécula normal puede haber una condensación, pero miren, es temporal. Se juntan y luego se separan así como estructuras lineales. Pero en la hemoglobina S, miren, se van a formar estructuras así como un cilindro. Miles de moléculas se van juntando, formando estructuras tubulares fibrosas. Y estas estructuras tubulares van a deformar al glóbulo rojo. De ser de forma de disco bicóncavo, van a pasar a ser una forma de media luna o forma de os, como se traduce al inglés Sisker, os, por eso se llama hemoglobina S. Entonces el glóbulo rojo, de ser un disco bicóncavo, ha pasado a ser en forma de media luna o forma de os. Entonces aquí vemos que las moléculas de hemoglobina que están como puntitos están solubles, separados, ¿ya? Pero en cambio aquí, miren, están formando estructuras tubulares lineales que se han ido condensando, uniendo, ¿sí? Y eso ha permitido que el glóbulo rojo se deforme y adquiera la forma de media luna. Es decir, de tener un diámetro del glóbulo rojo de 8 micrómetros, esto puede llegar a tener el doble, el triple de longitud. O sea, puede alcanzar fácil los 16 a 20 micrómetros de diámetro, ¿sí? Y como estamos viendo en la figura, aquí tenemos probablemente una arteriola, ¿no? Aquí, pero las arteriolas cuando se van a subdividir se van a convertir en los capilares. Y los capilares son los vasitos más pequeños del sistema hemodinámico que llevan el oxígeno dentro del glóbulo rojo a cada una de las células. Y en esos capilares, miren, solo está ingresando un solo glóbulo rojo. Miren, no caben dos, solo uno, ¿sí? Entonces van avanzando y van entregando el oxígeno a la célula y la célula devuelve el CO2 y así va a ir cumpliendo su función del glóbulo rojo. Pero ¿qué sucede en el paciente que sufre de anemia falciforme? Miren, la forma de os no permite el avance cuando llegan los vasos más pequeños. Y miren, como no permite por ser más grandes, se van a ir juntando, van a taponar, van a ocluir. Es decir, entonces van a formar una vasooclusión, ¿no es cierto? Entonces ya el glóbulo rojo no puede transportar, no puede llevar el oxígeno, no será repartido el oxígeno a estas células y esa célula, como he dicho, por falta de energía, porque el oxígeno se necesita para formar energía, simplemente va a morir, se van a ver necrosados. Pero ¿cuáles son los tejidos más afectados en forma inmediata? Los que están más alejados, ¿no? La de los dedos de las manos y sobre todo dedos de los pies. Pero en general puede haber entonces muerte en cualquier tejido por falta de oxígeno. ¿Para qué sirve el oxígeno? Hemos dicho en oxidaciones biológicas, para formar ATP. Así también lo podemos mostrar aquí, miren, que en este vaso sanguíneo, el capilar, solo tiene esta capa de endotelio, solo puede avanzar un solo glóbulo rojo, miren, uno detrás de otro. Avanza este y luego el otro, ¿sí? ¿Por qué?
porque el diámetro del capilar también es 8 micrómetros. Y el glóbulo rojo tiene 8 micrómetros, solo puede avanzar de uno en uno, uno detrás de otro como soldaditos. Pero cuando se ha deformado, aquí están las hemoglobinas, miren, el glóbulo rojo es más grande. Entonces, si va a ir de costado, ya no va a poder pasar. ¿Sí? Miren ahí, queda entonces taponado, queda ocluido el vaso sanguíneo. Entonces, por lo tanto, ya no hay circulación aquí de glóbulos rojos, no hay la llevada de oxígeno y el tejido, la célula, simplemente se va a quedar sin oxígeno, causándole probablemente la muerte. ¿Listo? Muy bien, habiendo hecho esa pequeña explicación, vamos a empezar a deliberar y me van a ustedes a decir las respuestas. Me dicen su apellido, sus dos apellidos nada más y su respuesta. Pero aquí tenemos ya, presidente, la respuesta de la primera pregunta, pero nosotros tenemos que escribir por qué hemos puesto así. De repente alguien lo puede deducir. A ver, apellido y respuesta, ¿ya? Yo, profesor. Ya, apellido. Salas Tejada Lucero. Salas Tejada. Muy bien, a ver, señorita Lisset. Lucero. Lucero. Ya, sí, bueno, los que están marcados con rojo son los aminoácidos esenciales. Ya. Los que no están marcados con rojo, que son negritos, son los aminoácidos no esenciales. Ahora, hay dos aminoácidos que están marcados con un asterisco. Esos dos aminoácidos solo son importantes para los niños, porque en sí son 10 esenciales, pero para el hombre adulto son 8 esenciales, para los niños son 10 en total. Si digamos en una pregunta nos dicen cuántos esenciales son para el ser humano, son 10, pero solamente para el adulto son 8, ya que para los niños es importante la arginina y la histidina, por eso están marcados con un asterisco al costado. Muy bien, muy buena respuesta, Lucero. A ver, otra persona de pronto me puede decir, bueno, hay que aclarar de todas maneras, Lucerito, de que son aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional, ¿verdad? Porque si de pronto alguien dice no esenciales, entonces no se necesita. No, no, ¿cierto? Sí se necesita, pero son, digamos, desde el punto de vista Ajá. nutricional. Muy Me bien, olvidé, Lucerito. me olvidé decir tal vez, pero para aclarar eso, es que los no esenciales ya nacemos con eso. En cambio, los esenciales no, se producen mediante la nutrición, o sea, mediante los alimentos. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta que me puedan decir de ahí? A ver, ¿algo más? Otro estudiante, su apellido. Muy bien, Lucero ya nos ha respondido con lo que hemos puesto ahí. ¿Algo más falta? A ver, otra persona me diga, ¿qué cosas son los amigos esenciales? ¿Por qué se les llama así? A ver. O si no, la misma Lucero, discúlpeme Lucerito, a ver usted si no. ¿Qué son los amigos esenciales? Ya, bueno, los aminoácidos esenciales, como le dije, son esos aminoácidos de que no hemos nacido con ellos, sino que se van a encontrar en los alimentos y son de suma importancia para el transporte óptimo de los nutrientes bueno, son componentes proteicos para el correcto funcionamiento del organismo y que se deben tomar en cuenta necesariamente en la dieta y en algunos alimentos se encuentra como el pollo, la carne, la leche y el huevo, en especial el huevo porque ahí hay una proteína que se llama albúmina, bueno, pero hay muchos más alimentos, pero esos son los elementos esenciales. Ya, otra vez, alguien, otra persona que no sea Lucero. Lucero lo único va a tener 20, todos van a tener 0. ¿Qué son los amigos esenciales? A ver, ¿están ahí o no? Profesor, Apellido, Yerba Carrillo Xiomara María. ¿qué? Yerba Carrillo. Hierba, a ver, señorita Hierba Carrillos, Xiomara. Ujú. Los A ver, aminoácidos, los aminoácidos esenciales van a ser aquellos que nos van a ayudar en la producción de proteínas. Por ejemplo, en este caso, los esenciales van a tener como una mayor capacidad para, aparte de nosotros, para formar y combinar más proteínas.
Y a su vez, también, como dijo mi compañera, no nacemos con ellos, sino lo obtenemos mediante otros productos. Y eso creo que sería todo. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta? Doctor, buenos días. Apellido, Quispe Sueña, doctor. Quispe Sueña. Suaña. A ver, dígame, Quispe Suaña. Bueno, en sí las dos diferencias que yo encuentro entre los dos aminoácidos es que los esenciales son esenciales para nosotros porque nuestro cuerpo no los produce por sí mismos. Entonces tenemos que buscarlos mediante los alimentos, todo eso, para poder nosotros tenerlo en nuestro organismo. A diferencia de los no esenciales, que nuestro cuerpo sí los produce. Entonces pienso que yo que sí son esenciales, por eso se les llama esenciales, por el hecho de que los necesitamos, pero que nuestro organismo no los produce. Muy bien, muy buena respuesta. Efectivamente, todos han coincidido que los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo humano no puede sintetizar, pero necesita, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe ser ingerido en la dieta para mantener buena salud. Ese es el concepto de aminoácidos. Y son aminoácidos, como he dicho, esenciales desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que ahora, más que sea una nueva clasificación, es tomar en cuenta, de acuerdo a la dieta que tenemos desde hace muchos años, que hay aminoácidos que son más esenciales que otros. Y esto se aplica bastante en la clínica. ¿Cuáles son, por ejemplo, los más esenciales? La lisina y el triptófano. ¿Por qué a ellos se les ha denominado más esenciales que los esenciales? Porque son, por ejemplo, los que no están en las menestras y cereales. Y si están, como ocurre en las menestras como la soya, están en baja proporción. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me alimentaría solo a base de soya, o sea, digo, yo soy me voy a convertir en un vegano estricto como el Hare Krishna, entonces ya no puedo consumir ningún tipo de proteína de carne, de cualquier tipo de carne y derivados. Entonces solo me voy a alimentar a base de soya y otras menestras y cereales. ¿Qué me va a faltar? Esos dos aminoácidos, porque van a estar en baja proporción. Digamos, para hacer y tener todo lo que yo necesito de triptófano y lisina, tendría que comer unos 10 kilos diarios de soya. Eso es imposible, aparte de los estragos que va a causar la soya como menestra, ¿verdad? Entonces, por eso a estos dos se les ha denominado esenciales dentro de los esenciales. ¿Listo? Y eso se tiene de hace muchísimos años. Y además, miren, ha aparecido otros. No es que hayan aparecido, sino que simplemente se ha podido, a través de las investigaciones, ver que son importantes para el mantenimiento de la masa muscular. Bueno, ellos lo aplican bastante los fisiculturistas, ¿no? Pero en clínica, que es lo que nos interesa a nosotros cuando vamos a trabajar con pacientes, es, por ejemplo, que hay bastantes pacientes en unidad de cuidados intensivos que no pueden consumir alimento y todo tiene que hacerse de vía parenteral, ¿no? Vía vena. Entonces, estos son, por ejemplo, la glutamina y la arginina, que se ha demostrado que son aminoácidos que mantienen la masa muscular. Y venden eso en frasquitos y es bastante caro en realidad, ¿no? Un paciente de UCI que necesite, por ejemplo, más o menos un frasquito cada 15 días, cada frasquito que vale 180 soles, es decir, entonces le puede costar más o menos 400 soles por mes, solo de esos dos aminoácidos, glutamina y arginina. De igual modo, miren, también se ha encontrado que para la construcción del músculo se necesitan los aminoácidos ramificados. ¿Cuáles son esos? Isoleucina, ¿ya? Isoleucina, leucina y valina, los conocidos como aminoácidos ramificados. Y esto en el mundo pues, de la clínica, incluso del fisiculturismo, se les conoce como aminoácidos BCAA. Y eso está demostrado ya, miren, en diversos trabajos de investigación. Y también se utilizan en la clínica, miren, todo lo que utilizan los fisiculturistas dedicados a estos deportes del fitness, como le dicen, bueno, se aplica ahora en la clínica. Por eso tenemos entonces
ya aminoácidos más esenciales de los esenciales, semiesenciales, por ejemplo, en el adulto, que hemos dicho la glutamina y la arginina, ¿verdad? La glutamina y arginina, ¿no? Y la arginina no es esencial en el adulto, sí en el neonato, pero se convierte en semiesencial en el adulto porque se necesita más en ciertas situaciones de necesidad, ¿no? Como pacientes de UCI, probablemente otro tipo de pacientes muy descompensados desde el punto de vista proteico en la masa muscular. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, señoritas y señoritos, si es que hay varones por ahí, en el hospital. No olviden, por favor, porque vayan a leer ustedes, se van a olvidar. Como estamos en segundo año, vamos a llegar luego al internado, cuando lleguen ustedes hacen internado en quinto año, van a ver los frasquitos, de pronto van a venir a decir B, C, A, y ustedes van a aplicar. El intensivista va a decir, coloque usted, señorita, este paciente, y usted, ¿qué será esto, no? Entonces ya, pues, hay que tratar de recordar siquiera que esos son aminoácidos ramificados, ¿no? La isoleucina, leucina y valina. O si no, de pronto va a venir estos dos separados también, glutamina y arginina. Aunque ahora ya creo que vienen todos juntos, los esenciales, que vienen estos 8, y además estos dos adicionales, la glutamina y la arginina, dentro de todo el grupo de lo que se necesita para este tipo de pacientes. Pero usted está imaginando, por ejemplo, que los ramificados va a haber un poco más. ¿Para qué se necesita? Para el mantenimiento y construcción de la proteína muscular. ¿Listo? Eso es entonces importante de recordar. Entonces vamos a preguntar en el examen cuáles son los aminoácidos más esenciales. De los esenciales, ustedes tendrán que marcar lisina y triptófano. ¿Listo? Que están en muy baja proporción en las menestras, como la soya, los frijoles, el haba, el garbanzo. Y si nos vamos a los cereales, peor. Prácticamente hay algunos que ya no existen, ¿no? El maíz, por ejemplo, no tiene triptófano. ¿Sí? Maíz. O sea, si un día ustedes dicen, voy a tomar mi desayuno solo maíz con tecito, o algunos como hacen, ¿no? Pancito con tecito, solo pan y tecito. O si no, algunos quinoa con manzana, nada más, ya es suficiente porque la quinoa tiene full proteínas, mentira. Qué gran mentira nos han puesto al cerebro. La quinoa tiene muy baja proporción de estos dos aminoácidos. Tiene, pero como les hemos señalado, tenemos que comer de pronto 3 kilos de quinoa para poder tener lo que necesitamos de triptófano. Y en la vida, pues, a la justa estamos con 10, 20 gramos. Vamos a consumir 3.000 o 4.000 gramos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que complementar. Por eso se habla de grupos de complementación. Ustedes cuando hagan sus cursos de enfermería o nutrición aplicable a la enfermería o algún curso que tenga relacionado con nutrición, van a ver de grupos complementarios, porque hay que aplicar eso. Por ejemplo, si al maíz le falta triptófano, un choclo que me voy a comer el almuerzo solito, ya de ustedes, y hoy día mi almuerzo es choclo nada más. Entonces les falta triptófano, un aminoácido más esencial para la construcción de la masa muscular también. Entonces, ¿con qué lo pueden complementar ustedes para tener el triptófano? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién nos dice con qué podemos complementar el choclo maíz que tiene todos los aminoácidos esenciales, pero excepto no tiene triptófano? ¿Con qué lo podemos complementar? ¿Con qué han comido alguna vez el choclo? ¿Con queso? ¿Eso? Por supuesto. Miren, y eso viene de la antigüedad, de la época de los incas, ¿sí? Eso es un excelente complemento. Miren, para iniciar cualquier curso de nutrición, de grupos de complementación de alimentos, se empieza con eso, para tener un aprendizaje. Porque desde el punto de vista proteico, nos interesa primero complementar y tener todos los aminoácidos esenciales. Como he dicho, importante para el mantenimiento, la construcción de músculo, porque lo que más se pierde en el tiempo, vamos avanzando en edad, señoritas, lo que van a ir perdiendo es el músculo, la masa muscular, y sobre todo, ¿saben de dónde? De las piernitas, de los glúteos, de los muslos. Por eso ustedes ven una persona de 30 para 40, va desapareciendo eso. De 40 a 50 ya no hay nada, ya no hay piernas, no hay nada, puro tórax. Es que porque se pierde la masa muscular de ahí, porque estamos a veces caminando, estamos parados, un trabajo mínimo, ¿no? De caminar y estar parados. Y se pierde. Y porque no, nuestra dieta
está muy bajo en estos aminoácidos esenciales. No sabemos complementar. Vemos incluso a docentes en la puerta de las universidades consumiendo quinoa con manzana. Eso no sirve. Está mal. No puede complementarse la quinoa con manzana. Tiene que ser con leche para obtener el aminoácido triptófano y lisina en la proporción que se necesita. Yo espero que ustedes puedan recordar, porque un día van a decir, el doctor aquí no ha dicho que la quinoa no sirve. Pero un momentito, estoy diciendo que no sirve eso por sí sola, pero si lo complementamos con leche, se convierte la quinoa en un excelente nutriente, junto con la kiwicha y la cañigo. Tiene que ser sí o sí consumido con agua de leche. ¿Listo? Caso contrario, porque si no, estamos hablando patrañas. Va a venir, ahora que ustedes saben que nuestro presidente, por ejemplo, se ha convertido en omnisciente. ¿Qué cosa es omnisciente? El que lo sabe todo. O sea, él es médico, es sociólogo, es psicólogo, es salubrista, o sea, es completo el hombre. Por eso se atreve a dar una serie de cosas. El ministro de Salud también, ¿no? Creo que no estudió ni medicina. Él también es omnisciente, sabe todo él. Ellos toman las decisiones, no nadie puede decir nada porque nadie sabe nada. Imagínense que hemos llegado a esos extremos. No tienen ni idea de lo que es, qué cosa es un virus, y menos puede el coronavirus. Entonces eso nos pone mal a todos los académicos, porque yo he hecho varias publicaciones que me han bloqueado. Este grupo de inteligencia que tiene el Estado entra ahora a nuestras páginas y nos bloquean todo. Y si no, si hablamos en contra del gobierno, es en contra del Estado, nos pueden acusar hasta traición a la patria. Imagínense este tipo de gente que nos está gobernando, una decepción total que yo apreciaba a este presidente, ahora para mí, como dicen, simplemente es una vizcarrata. Bueno, en todo caso, tenemos que averiguar, porque si no, nos vamos a escuchar de cualquiera que nos va a decir, sí, lo máximo es la kiwicha, la cañigua y la quinoa. Así nomás, creo que no podemos hacer caso a ello. En todo caso, tendrían que ustedes hacer sus lecturas, sus investigaciones, así como lo he hecho. Yo también creía, miren, en mis épocas de universitario, de la soya, por ejemplo, que era un alimento de primera, y era una gran mentira, ¿sí? Porque hemos encontrado un trabajo de tesis de investigación en medicina que niños alimentados a base solo de soya que ocurría en las alturas tenían muchos problemas para caminar. Miren, simplemente se hace una prueba sencillita, correr 10 metros ida y vuelta. ¿Qué creen que les pasaba a estos niños? La tercera vuelta estaban de bruces, se caían. ¿Por qué? Porque no habían desarrollado masa muscular. Ese es el gran problema. Por eso tenemos que hacer las investigaciones para poder saber. ¿Listo? Entonces tenemos que saber complementar bien nuestros alimentos. Sí o sí, todos los días tiene que tener en sus alimentos los carnes o derivados, porque solo ahí están los aminoácidos esenciales, ¿ya? Carnes y derivados. No les estoy diciendo que todos los días tienen que comer carne de res, carne de chancho, ¿no? Pero sí, en algunos de los días de la semana se pueden comer sus derivados, como la leche, huevo, yogur, pero sí, todos los días tiene que tener esa proteína que se llama de alto valor biológico. Entonces dice, ¿qué cosa es una proteína de alto valor biológico desde el punto de vista nutricional? Es aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales y en buena proporción. ¿Y quiénes son esos? Solo carnes y derivados. El resto tiene en mayor o menor proporción estos aminoácidos. Le sigue obviamente las menestras, ¿no? Soya, frijoles, habas, garbanzo, lentejas, que tienen, pero en baja proporción, ¿sí? Y los cereales están al último, el arroz, el trigo, la quinoa, la kiwicha, que les falta prácticamente totalmente el triptófano, ¿no? Muy poco, casi nada, igual de lisina. Entonces, por eso todos estos alimentos, si usted lo consume, tiene que ser complementado si quiere tener los aminoácidos esenciales. Obviamente la quinoa, kiwicha y caigua se pueden consumir como fibra, pero si usted dice está haciendo una buena nutrición para los aminoácidos esenciales, pues no estamos engañándonos, nos estamos engañando. ¿Listo? Tiene que ser sí o sí complementado para tener todos los aminoácidos esenciales. Y obviamente estos estudios no se han hecho en el Perú, ninguno, muy pocos. La mayoría se ha hecho en Europa. ¿Ya? Muy bien. ¿Algún comentario más que tuvieran, por favor, para que pasara a la siguiente pregunta? No hay. Muy bien, ya hemos descrito entonces cuáles son los aminoácidos esenciales y cuál es su importancia. Tercera pregunta, ¿qué diferencia se encuentra entre la hemoglobina A
y la hemoglobina S, ¿y a qué se deberían? A ver, ¿quién quiere comentar sobre esta pregunta? Dice su apellido. Para ¿Podría? anotar. Profesor, ¿Sí? ah, ¿Quién? Oh, Darlene, ¿y tú? profesor, disculpe, yo me gustaría responder esa pregunta. Tapia Díaz. ¿Qué diferencia se encuentra entre la hemoglobina A y la hemoglobina S y a qué se deberían? Bueno, encontramos, como usted lo mencionó, la diferencia en su forma, puesto que la hemoglobina A tiene una forma circular y la hemoglobina S tiene una forma como de media luna, como de hoz, y se debe ello a que estos hematíes están desoxigenados y por ello es que cambian de forma, porque sufren de una hipoxia, que es lo que es el déficit de oxígeno. Muy Debido. Ya, eso, gracias. ya, a ver, otra, Salas de otra, Luis. la señorita Luis, profesor. Lucero Salas, no, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez, a ver, no se preocupe, Lucerito, no lo estamos marginando, pero de repente hay otra persona, Aramis, por ejemplo. Ya, espero, pues. Lucero, sí, ya, no se preocupe, Lucero, ya estamos considerando como que ha dado su respuesta bien, pero tienen que participar todos, porque esto es nota, vale 10 puntos y el pasito vale 10, les hemos dicho, ¿sí? María Fernanda, por ejemplo, ¿dónde está? Rosalinda, Yucra, ¿está ahí o se fue a tomar desayuno o ya almorzado? Profesor, sí estoy aquí. Darlene, Boni, Tapia. Profesor, acabo de responderle esa pregunta. Tapia Ah, ya, Díaz. sí, Tapia, sí, disculpen, sí, 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 sí. Aramis, Gianela, o Yanela. ¿Hasta Aramis o no? Profesor, Aramis. ¿No tiene cámara, Aramis? ¿No tiene micrófono? profesor. Ya, a ver, Rosalinda, a ver. También se podría deber a que, como usted dijo, de que en la hemoglobina A, en la cadena 6 de la cadena beta, se dice que está por el ácido glutámico, en cambio en la hemoglobina S está reemplazada por la valina y esto causa el cambio de forma. Muy bien, a ver otra. Está Rosa Beatriz. Rosa. Sí está. Entonces, Aramis y Rosa Beatriz no tienen micrófono ni cámara, ¿verdad? Parece que no, profesor, porque están escribiendo por el chat. Sí, 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 estoy viendo acá. Pues Aramis me pone aquí, estoy. Y Rosa Beatriz me dice, sí estoy y no, profesor. No sabemos que no me quiere contestar o no tiene cámara y micrófono. ¿Quiere responder? No, me dice. Entonces, vamos entonces a seguir. A ver, entonces está bien las respuestas que están dando ahí. Efectivamente, miren, las... La hemoglobina A y la hemoglobina S difieren, pues, en cuanto a estructura, hemos dicho en el aminoácido número 6, ¿no es cierto? De la cadena beta de la hemoglobina, que le hemos puesto aquí. Entonces, esto que determina, han dicho ya ustedes muy bien, que ese cambio determine, pues, que aparezca una saliente en la cadena beta de la hemoglobina, y ello, entonces, hace de que se vayan juntando miles de moléculas que van a formar esas estructuras tubulares que finalmente van a deformar al glóbulo rojo, como hemos señalado, ¿no? Lo van a convertir en forma de disco bicóncavo, en una forma de media luna o forma de hoz, y eso es lo que va a provocar todo lo demás. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la mutación falciforme y cuáles son las características falciformes? Ya hemos escrito entonces, es pues esta alteración en la cadena beta, ¿verdad? Una de las características más importantes de esta enfermedad es la vasooclusión. ¿A qué creen que se debe a ella? A ver, respuesta. Cualquiera, Lucero de pronto ¿Sí? o otro. Ya. Ya, profesor, yo.
Lucero. Lucero, a ver, Lucerito. Ya, bueno, es una de las características más importantes de esta enfermedad es la oclusión, porque es por la alteración en la forma de las hematíes y en el incremento en la viscosidad. Esto hace de que aumente su rigidez de la célula, por lo que no permita que pasen los capilares y queden ocluidos, lo cual determina una región local de la baja concentración de oxígeno. Xiomara parece que quiere hablar, a Xiomara Hierba también. Igual que como dijo mi compañera, era acerca de que como la forma de Oz hace de que dificulte y hay una obstrucción en todos los capilares. Aparte de eso, esa forma de Oz no proporciona, o sea, no permite que haya oxígeno dentro de la célula. Por lo tanto, va a haber una vasoobstrucción y no va a haber paso de oxígeno. Muy bien. Y Xiomara, ¿para qué sirve el oxígeno? Para formar ATP. Muy bien. Muy bien. Eso tienen que pensar siempre, ¿ya? La Profesor, falta. yo quería aportar algo. A ver, adelante. Ya, también, bueno, justamente a lo que se llama esa falta de oxígeno se llama isquemia en los tejidos o órganos, que, bueno, sería la palabra para describir la falta de oxígeno. También, aparte de la vasoclusión que se ocasiona en los capilares, bueno, un ejemplo sería en lo que es el infarto cerebral o también, bueno, el infarto cerebral a causa de esta oclusión. Claro que sí. Bueno, eso ya más severo, ¿no? O sea, en realidad esta enfermedad no es porque sea muy leve, claro, va a ir poco a poco, ¿no? Si no se trata, como dice la señorita, la isquemia es cuando no llega, pues, el oxígeno a un sector grande de tejido. No es que va a abarcar todo el órgano, sino, hablando celularmente, ya tener, digamos, 1 millón de células es una pequeña porción de tejido que puede ser digamos, de 1 o 2 milímetros nada más de diámetro, ¿no? Imagínense, pero esa isquemia, bueno, va a afectar, pues, en general, como dice Darlene, todo el tejido, va a afectar bastante, ¿no? Entonces hay que hablar primero a nivel bioquímico, molecular, celular, y como dice ya a nivel de tejido, las isquemias, como dice bien claro, muy bien, Darlene Ebony. Muy bien. Tenemos, a ver, la siguiente preguntita. ¿Puede una persona contraer esta enfermedad mediante contagio? No, No, no es contagiosa. ¿Por qué no, María Fernanda? Porque es hereditaria por 2 genes de drepanocitos y o sea, no se pueden ni transmitir ni adquirir la enfermedad Sí se puede transmitir, pero a no ser mediante que sea herencia, ¿no? Sí, no. genéticamente. Sí, se transmite mediante herencia. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Pero no se puede adquirir, como usted dice, porque por contagio sería mediante algunas partículas, gotitas respiratorias, virus, bacterias, protozoos, ¿no? No es una enfermedad entonces adquirida, es una enfermedad hereditaria, como dice bien clarito la señorita. Siguiente, profesor, tengo una duda con respecto a esa pregunta. a ver, Quería preguntarle si no sería tal vez por contagio a través de transfusiones de sangre. no, no se puede, No, señorita. Así, viene un paciente con anemia, la baña en sangre, usted entra, usted una herida grande, se baña usted con sangre, no lo va a adquirir porque como es genético, es bien difícil que, digamos, su hemoglobina pudiera cambiar con esa sangre, ¿ya? En estas enfermedades hereditarias es imposible el contagio, así se baña en sangre, pero en las que son de tipo adquirido, por ejemplo, que llevan virus como el coronavirus, por bacterias, protozoos, eso sí, ¿no? Incluso en el caso de los protozoos, gusanos planos, redondos, que ustedes van a hacer incluso por histología, a veces se necesita simplemente, a veces los huevitos, ¿no? De estos organismos para contagiarnos. Ahí sí vamos a tener mucho cuidado. Pero en general, cuando hemos nosotros dicho en normas de bioseguridad, hay que considerar todo, ¿no? O sea, a pesar que nosotros sabemos que el paciente tiene una enfermedad hereditaria, igualito tenemos que considerar que nos puede contagiar, ¿verdad? Eso es diferente. ¿Estamos bien, Lucero? sí, ya le comprendí, profe. Así es.
O sea, a pesar, claro, usted dice, vamos a suponer que sufre un accidente, ¿no? Pues usted sabe, los accidentes de trabajo ahora en salud ocupacional, pues, ahí por coronavirus, ¿cuántos se han contagiado por accidente de trabajo? Y entonces, en ese caso, sí, bueno, se adquiere por contagio, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de esta enfermedad, digamos, el paciente, sangre, le cae una herida, usted, y ahora, no, no. Bueno, felizmente, el paciente tuvo esta enfermedad y no preocuparse, ¿verdad? Pero en general, cuando uno hace un procedimiento, como dijimos en la norma de bioseguridad, todos es posible de que poder adquirir la enfermedad. O sea, nadie va a quitarse la verdadera protección. Hemos hecho nosotros una pregunta ahí, ¿no? Si usted ve un paciente sano, está sanito, ¿me quito la verdadera protección? De ninguna manera, ¿verdad? Y si este paciente igualito no lo va a contagiar, le dicen, no, el doctor aquí nos ha dicho que la anemia falciforme no se contagia, ahora sí, sin barrera, no, no. Tenemos que ponernos por bioseguridad todas las barreras de protección. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí? Sí, profesor. Muy bien. A ver. La siguiente pregunta. ¿Qué problemas de salud de enfermería produce la anemia? ¿Quién nos responde? ¿Puedo ¿Qué problema? participar, A profesor? ver, Lucero. Ya. Es la A ver, ictericia. Lucerito, discúlpeme. Eli creo que quería hablar. A ver, Eli Rosario Vizcarra. Ya. Sí, sí, nada. Vizcarra, a ver. Profesor, entre los problemas podría ser, por ejemplo, el ritmo cardíaco acelerado. Ya. Algo más chiquito, más suavecito, que sea evidente. Porque miren, A cuando va ver, el podría paciente al ser el hospital, cansancio. ya, muy bien, viene el paciente, le dice, señorita, estoy bien cansado, me siento muy cansado y me he venido en mi carro incluso, le dice, ¿no? ¿Y por qué está cansado usted venir en carro? Muy bien, ¿qué más? También podría ser, bueno, debido al cansancio también se podría mostrar que el paciente se encuentra pálido. Claro que sí, estaba histérico, muy bien, pálido, histérico, muy bien, ¿qué más? Heli, ¿qué más? Rosalina nos ha dicho A ver, histérico. ¿Qué más? A ver, es evidente, va acompañado casi siempre de eso. Hemos visto ahí en el caso del paciente. María Fernanda. La hinchazón en las manos y en los pies. Ya. Y algo que sí es evidente en este paciente. Profesor, ¿podría ser los dolores súbitos? También dolores en los flancos, sí, muy bien. ¿Qué más? Lucero, nos falta. Ya. Yo le decía, profesor, la, la ¿Cuál? ictericia, la ictericia, el blanco en los ojos, la fatiga. Claro, ya. Xiomara, ¿qué nos dijo? La visión, problemas en la visión. Bueno, no está muy claro en este paciente eso. Otra, Heli. Aramis, Yanela, ya he puesto en el chat, voy a revisar. Aramis no tiene micrófono. No, pues, a ver. Bueno, cerebrovascular muy posterior. Bueno, ¿y cuál es la manifestación de infección, Lucerito? ¿Cuál es la principal manifestación de un proceso infeccioso? ¿La fiebre? Muy bien, eso quería que me diga. Yuca, Rosalinda, ¿no es cierto? Claro que sí. Toda infección, o sea, no existe una infección que no se manifieste con fiebre, incluso a veces con inflamación, ¿sí? Esos van acompañados siempre, casi siempre, ¿ya? A ver, como dijimos con el otro grupo, quien me responde esta pregunta va a tener, si obtuviera los 10 puntos en el pasito, y ahora parece que muchos van a tener 10, serían 20, y yo le voy a poner 2 puntos más, o sea, 22 va a tener esta nota, cosa que usted me dice, ¿dónde me va a poner usted 22? No, le voy a deber para la siguiente práctica de la siguiente semana, ¿ya? Entonces, así que por favor, vamos respondiendo. Yo no voy a decir si está bien o está mal, solamente voy a decir el siguiente, a ver, otra respuesta, otra respuesta. Después vamos a hacer la aclaración, ¿ya? Pues como he dicho, acá nos equivocamos. Después, ya cuando hacemos nuestra práctica aquí, ya nos podemos equivocar. Ustedes me responden y yo digo, ya, le anoto, puedo poner acá más 2, más 2, más 2.
o al que no responde, bueno, más 0 nada más, ¿ya? A ver, empecemos. Profesor, yo. ¿Ya, Xiomara? Ya, según lo que tengo entendido, es que si un paciente con anemia falciforme existe la obstrucción de capilares, la presencia de oxígeno va a ser mayor. Y en segundo punto, como va a ir de Lima a Puno, en Puno tiene más altura y como tiene más altura, la producción de glóbulos rojos va a ser más abundante, ya que no va a haber mucho oxígeno en cada glóbulo rojo, pero va a ser abundante la producción de glóbulos rojos. Y cuando es abundante, en el caso de un paciente con anemia falciforme, va a haber mayor obstrucción en los capilares. Por Otra, eso se va a presentar el dolor. otra Profesor, yo respuesta. tendría otra respuesta. Tapia, a ver. Bueno, creo que también se debería a lo que es la temperatura. A diferencia de Lima, en Puno hay mucho más frío, lo cual influencia en lo que es el estrechamiento de los capilares, de las arterias también. Entonces, con esa presión aumentada y aparte con la presión que se está ejerciendo a causa de la anemia falciforme, empeoraría la situación. Ya, otra respuesta. Ya, profesor. Lucero. Bueno, ya. Yo quería partir desde la pregunta que hice que es un heterocigoto por anemia. Sabemos que el heterocigoto se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular. En este caso viene a ser de los padres, ¿no? Hacia la persona que está sufriendo de esta anemia. Comparto mucho con las opiniones de mis compañeras porque mi recomendación, porque dijo bueno, un comentario que podría ser al respecto, es que si el paciente le causa demasiado dolor, pues evitar ese tipo de viajes, ya que ahí va a intervenir mucho la temperatura, la altura de las diferentes ciudades. Como sabes que Lima y Puno pues están en diferentes alturas totalmente, dado de que el clima en Puno es mucho frío y hace de que aún así le cause dolores en sus articulaciones o en las partes del cuerpo hacia el paciente. Y esto puede afectar de frente al heterocigoto. Ya, otra respuesta. ¿Alguien más? Solo nos ha respondido Salas, Hierba Carrillo, Tapia Díaz. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Miren, es más 2 puntos. O sea, el otro quiz sin, la otra práctica sin haber empezado ya van a tener 0-2. Está por ahí Aramis, Rosa Beatriz, estarán respondiendo en el chat. Vamos a ver. Nadie, no hay respuestas en chat. Heli Rocío, perdón. María Fernández, ¿cuál es su opinión? Como que se ha agudizado el problema del paciente de viajar de Lima a Puno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la razón, no? Eso es lo que se está preguntando ahí. Se ha agravado por el dolor que ya siente, que no tenía en Lima o era muy leve y ya pues en Puno muy agudizado con mucho dolor. ¿Por qué es eso? Es la pregunta, ¿no? Rosalinda Yucra. Muy bien. Bueno, sí han tenido la idea, está bien, les vamos a poner los 2 puntos. Justamente se debe a la... ya, Tapara por ahí, Tapara Reyes, ¿no? Ya. Miren, sí, efectivamente, en la altura hay lo que se llama menor disponibilidad de oxígeno, lo que no quiere decir que sea menor concentración de oxígeno. Si cuando nosotros hacemos la evaluación de la concentración de oxígeno en la atmósfera de todo el mundo, desde 0 metros sobre el nivel del mar, Mollendo, Camaná, Lima, hasta los 8.000, 9.000 metros, 11.000 metros en el Everest, la concentración de oxígeno siempre es el 20%. O sea, cuando hablamos de composición del aire, decimos, ¿no? 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 0.03% de CO2 y así los otros gases, el resto 0.07, para hacer un 100% de gases o de aire. Pero el oxígeno, si está a la misma concentración, ¿por qué está menos disponible?
porque a medida que vamos subiendo en altura hay menor presión. Esa es la responsable. Menor presión atmosférica. Por ejemplo, a nivel del mar, en cualquier parte del mundo, la presión es 760 milímetros de mercurio. En cualquier parte. ¿Ya? Entonces, si usted quiere saber cuánto de oxígeno disponible hay a nivel del mar, solamente tiene que multiplicar. Se escribe así, PO2 es igual a la presión atmosférica por la proporción del gas respectivo. En este caso, como es oxígeno, sería 760 milímetros de mercurio por 0.2. Esa sería nuestra disponibilidad de oxígeno a nivel del mar, ¿sí? ¿Cuánto sale? A ver, ¿alguien ha calculado eso mentalmente? 760 por 0.2. ¿Cuánto sale? 100. No se puede, nadie puede multiplicar. Están con el laptop ahí. 152. Muy bien, entonces la presión parcial de oxígeno a nivel de mar, 152. Vamos a decir entonces que hay por cada metro cuadrado 152 moléculas de oxígeno. ¿Estamos bien? 152. Ahora nos vamos a ir a Arequipa. ¿Todos estamos en Arequipa? ¿Alguien de ustedes está en otro departamento? Doctor, yo estoy en Puno, me vine a Puno porque mi familia es de ahí. Muy bien, María Fernanda está en Puno. Justo, mire, vamos a hablar de Puno, vamos a golpear duro Puno ahora, ¿ya? ¿Alguien en otro departamento? Listo, estamos en Arequipa entonces. En Arequipa, los que estamos en Arequipa, estamos a 2.335 metros sobre el nivel del mar y nuestra presión atmosférica es 560 milímetros de mercurio. 560, María Fernanda, por favor, tú que estás en Puno. En Arequipa estamos a 560 milímetros de mercurio. ¿Estamos bien? Darlene, Aramis, Rosa Beatriz, Rosalinda, Lucero, Hailey Rocío y Xiomara María. Los que estamos en Arequipa estamos a 560 milímetros de mercurio. Vamos a determinar cuántas moléculas de oxígeno hay. Multipliquemos entonces 560 por la proporción de oxígeno es 0.2. 102. ¿Cuánto sale? 102. Hasta, miren, a diferencia de Lima, ¿cuántas moléculas menos de oxígeno tenemos? En Lima teníamos 152 por metro cuadrado, metro cúbico. ¿Y acá cuántos tenemos? 102. Solo 100. 40. Menos. 112, ¿verdad, Lucero? Sí. 160 por 0.2, 112. Menos, ¿verdad? O sea, los limeños tienen más oxígeno que nosotros. Imagínense, por la menor presión, ¿ya? Ahora, vámonos a Puno. ¿Dónde está María Fernanda? Ahí está. No se nos vaya, María Fernanda. En Puno, la presión es 460 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno? 0.2. Entonces, ¿cuánto cantidad de... 92. 92. 98. Mire usted la 92. diferencia con Lima. En Lima, 152. En Puno, 92. Miren, cuánto diferencia. Entonces, la respuesta compensatoria que hemos hecho cuando hacemos medicina de altura es de que justamente la respuesta es incrementar la cantidad de glóbulos rojos. O sea, a medida que vamos en altura, y eso obviamente depende de factores también genéticos, porque hay gente, por ejemplo, que ha nacido genéticamente, es de origen limeño, pero se va a Puno, mejora, pero no es. En cambio, el endémico, digamos, que tiene abuelos, tatarabuelos puneños, ellos sí tienen lo que se llama poliglobulia. Es la respuesta a compensación a la falta de disponibilidad de oxígeno, o sea, mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Estamos bien? Entonces, el paciente que sufre este daño no es por la poliglobulia, como me han dicho algunos, sino es porque, miren, la falta de oxígeno hace que se formen mayor cantidad de glóbulos rojos deformados, mayor cantidad de glóbulos en forma de os, porque justamente el oxígeno que no está en el glóbulo rojo hace que se junten más hemoglobinas y se deformen más glóbulos rojos, por lo tanto vaya a haber mayor vasooclusión. Más bien, debería mejorar el hecho de que se tenga mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Como está sucediendo. Una de las explicaciones, por ejemplo, dice, ¿por qué en Arequipa hay menos casos? Deberíamos estar igual que Lima, un poquito menos.
parece que esa poliglobulia que tenemos los de Arequipa, más los de Puno y más arriba en Chiluyo, que están a 5.000, 6 metros, impide que el virus pueda actuar. Eso tiene que ver con un sistema hemodinámico, señoritas. ¿Y saben qué pasa también frente a eso? Que el corazón trabaja mejor. Yo lo he visto, miren, estoy escribiendo un artículo acerca de eso, de que tiene que ver esto con el corazón, hemodinamia. El corazón mueve buena cantidad de sangre, los microcoágulos que genera el coronavirus no se pueden formar, porque el corazón está funcionando perfectamente. ¿Y cómo se puede mejorar eso aún más? Con actividad física. El corazón trabaja, hay mejor gasto cardíaco. Lo han visto de repente ustedes en fisiología, eso. ¿Quién habrá hecho fisiología con ustedes? De repente no ha hecho mucha tingencia en ello. Esto es muy importante. Entonces, la altura está mejorado en cuanto a lo que es gasto cardíaco. Mejor impulso, mejor bombeo de sangre por parte del corazón. Y si la gente hace actividad física, de pronto ni lo siente que se ha infectado con coronavirus, ¿ya? Eso es muy importante, entonces, en lo que estamos explicando, ¿ya? Entonces, lo malo de la altura es la menor disponibilidad de oxígeno. Por eso este paciente ha sentido esto. Probablemente si no hubiera tenido poliglobulia, bueno, el paciente viene de Lima, miren ustedes, es bien difícil que se pueda mejorar, pueda permanecer constante ese incremento de glóbulos rojos. No es igual entonces el endémico, o sea, la persona que vive por años en Puno, que sea de origen netamente puneño, que la que viene de Lima. ¿No? Puede compensar, pero no se va a quedar con, solamente se va a adaptar. ¿Estamos bien? ¿Ya? Pero no va a quedar porque regresa a Lima otra vez con su misma cantidad de glóbulos rojos. Por eso siente ese dolor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la razón? La menor disponibilidad de oxígeno por la menor presión atmosférica. ¿Estamos bien? Esa es nuestra respuesta. ¿Algún comentario más? Vámonos a la siguiente. Bueno, tenemos que los exámenes de laboratorio, hemoglobina que estamos poniendo ahí, todos lo tienen. A ver, hemoglobina está disminuido. Bilirrubina que está aumentado. Bilirrubina está aumentado. Hematocrito está disminuido. Y leucocitos está aumentado. ¿Alguien me puede explicar por qué está ocurriendo eso? Yo creo que... Por la anemia. Xiomara, a ver. Ya, en la hemoglobina, en el caso, es que como tenemos anemia falciforme, la duración de vida de esta hemoglobina es corta. Y como hay corta duración, se destruye. Eso también explicaría las altas concentraciones de bilirrubina, ya que la bilirrubina se produce por la degradación de la hemoglobina. Y como hay mucha muerte, porque dura de 10 a 12 días, eso hace también que los niveles de macrocitos y leucocitos también sean bajos. ¿Ya? Otra respuesta. Está, con nosotros a veces somos 9 nomás, ¿no? Sheila López no está acá, ¿no? Sheila López está. En antes ingresó, pero se fue. Parece de otro grupo, ¿no? ¿La conocen a Sheila López? No. Debe ser el otro grupo, ¿no? Sí, estoy seguro, profesor. López no es de ninguno de estos grupos, creo, no lo he visto. Penante se ha unido y otra vez se ha desunido. Bueno, a ver otra respuestita. No hay más. Muy bien, entonces eso es cierto, como dice Xiomara María, efectivamente la hemoglobina está disminuida porque se están degradando pues los glóbulos rojos, ¿no? El tiempo de vida media primero dura entre no más de 20, 25 días. Hay una hemólisis acentuada, eso también hace que disminuya el hematocrito, por lo tanto los productos del grupo hemo de la hemoglobina es convertirse en bilirrubina, por eso aumenta. La vasoclusión determina necrosis y esta necrosis se va a manifestar con fiebre, de ahí el aumento de los glóbulos rojos. Muy bien, entonces esas serían nuestras respuestas. Pasamos aquí, ya con ello entonces hemos culminado.